Pues Paula, Mauricio, buenas noches. Con esto amanecemos en este lunes de escándalos, señalamientos, señalamientos vienen con el tema de Mintic, centros poblados, y de ese nombre, de esos congresistas que, si ustedes recuerdan, el viernes, jueves pasado ya se estaban empezando a rumorar. Ahí ya el señor Benedetti sale a decir que no es y anuncia demandas. Eso es cierto, Giovanni, este es un tema que se venía calentando desde hace rato. Ya el senador Benedetti, ustedes lo estaban viendo, pues dice que todo esto es falso, pero sí es extraño que la ministra haya soltado semejante bombazo si no tiene las pruebas. Si existen las pruebas, seguramente se van a conocer y esto le va a terminar haciendo pues mucho daño a la vida pública del senador Benedetti, pero eso ya se verá a medida que avance pues todo este proceso y todo este caso, ¿no, Mauricio? Hola Paula, buenas noches. Hola Jova, buenas noches. Asimismo a todos los que nos siguen en este momento. Pues sí, este es el tercer flanco que se le abre a este caso del contrato de Mintic con este conglomerado, con esta unión temporal de centros poblados. El primer flanco es el de la Fiscalía, que como dijimos en días pasados imputó cargos a Emilio Tapia. De hecho, esta discusión o esta revelación de información tiene que ver con negociaciones de Emilio Tapia con la justicia, pero fuera de eso al representante legal de centros poblados y fuera de eso al representante legal de la aseguradora que presuntamente presentó unas garantías falsas. Ese es el frente de la Fiscalía que va avanzando y de cuyas negociaciones aparentemente salen las derivaciones hacia otros frentes. Segundo frente, la Procuraduría en días pasados también abrió investigación a 5 personas, 3 de las cuales eran altos funcionarios del Ministerio de las TICs en la época de la ministra Karen Abudinen, es decir, Procuraduría también avanzando por su lado. Y un flanco que nos falta en este momento, que nos faltaba y que ya está estallando en este momento, es el de la Corte Suprema de Justicia, justamente por el involucramiento de estos congresistas. Al ser congresistas tienen fuero especial, no los investiga la Fiscalía, los investiga la Corte Suprema de Justicia. Viene primero el llamado o la denuncia de parte de Karen Abudinen de decir que la había llamado Armando Benedetti, el congresista, el senador Armando Benedetti, y la reacción de él diciendo, vea cómo se trata de justificar, justamente diciendo que una presunta llamada mía, cuando ya se había asignado el contrato, es la que le va a servir de coartada para librarse de todos sus males. Pues es que la llamada no tenía que ver con presuntamente, según la versión de la ministra, de sus abogados, etcétera, no tenía que ver con la asignación original del contrato, sino con qué hacer con el contrato una vez entró en problemas. Ustedes han visto la nota, lo que habría dicho el senador Armando Benedetti o lo que habría pedido es que no hubiera una caducidad del contrato, sino que se terminara transfiriendo a otra firma, una firma estadounidense. Y ojo que la caducidad del contrato o no caducidad del contrato es clave. Cuando hay caducidad del contrato, como efectivamente se terminó haciendo en este caso, hay una sanción para aquel que ha incumplido el contrato y una sanción pecuniaria por una parte, embargos, etcétera, etcétera, y por otra parte una sanción para volverse a presentar en una licitación durante un buen tiempo frente al Estado. Esas sanciones serían las que estaría tratando de evitar o habría tratado de evitar Centros Poblados mediante esta gestión del senador Armando Benedetti, así como quizás el potencial beneficiario, esta empresa estadounidense de la que se habla en las notas, que habría sido la potencial beneficiaria en caso de que se hubiera dado un traslado de ese contrato y no una caducidad. Pero hay otro elemento que vale la pena tener presente. Y es que la Red de Veedurías Ciudadanas puso la demanda ante la Corte Suprema de Justicia, no solo del caso del senador Armando Benedetti y del caso del parlamentario Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal, el primero de la Colombia Humana, ahora después de haber hecho la voltereta al pacto histórico, y el segundo del Partido Liberal, sino también de otros 2 congresistas, según ha trascendido, 2 congresistas de Cambio Radical. ¿Por qué es importante esto que sean de Cambio Radical? Porque supuestamente la exministra Karen Abudinen, aunque era duquista y había sido duquista durante un buen tiempo y antes santista al final de la administración de Juan Manuel Santos, venía de las entrañas de Cambio Radical con muy buenas relaciones con la familia Chari, con muy buenas relaciones incluso con Elsa Noguera, de quien había sido parte de su gabinete en la alcaldía de Barranquilla. Por lo tanto, allí hay un gran signo de interrogación y es
si estos congresistas, al ser de Cambio Radical, efectivamente tenían entrada mucho más expedita y mucho más efectiva con la ministra en ese entonces, Karen Abudinen. Así quedan planteadas las cosas por el momento, 3 flancos que se han abierto y esperemos que los 3 flancos terminen convergiendo hacia efectivas sanciones y sobre todo hacia la recuperación de esos 70.000 millones de pesos de anticipo que quién sabe en qué lugar del sistema financiero internacional están en este momento.